En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Estamos convencidos que modernizando, transparentando y automatizando los procesos del abogado, la industria podrá optimizar sus costos, mejorar su gestión y ofrecer un servicio orientado al cliente. Soy Mariano Werner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta oportunidad tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Miguel Carbonell. Miguel es un abogado mexicano egresado de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es el director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, una institución de vanguardia que se dedica a formar abogados en México. Con más de 8 años en la industria legal, el Centro de Estudios Carbonell entrega maestrías, doctorados, licenciaturas y diplomados a los abogados que se quieren adaptar a las nuevas épocas que estamos viviendo. El doctor Carbonell tiene un currículum realmente impresionante y es un privilegio para nosotros poder conversar con él. Entre otras cosas, se destaca que ha sido investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones, ha coordinado y colaborado en decenas de libros también, ha publicado más de 600 artículos, se ha traducido a 5 idiomas su trabajo. Uno de sus libros, Las cartas a estudiantes de Derecho, tiene más de 370.000 ejemplares editados y es una lectura sugerida para los alumnos en buena parte de las universidades, las facultades de Derecho de México y otros países. Un placer tenerte hoy en nuestro podcast, Miguel. ¿Cómo estás? Hola Mariano y hola, un saludo muy cordial a toda la audiencia del podcast de Lemontech. Pues la verdad es que el privilegio es para mí porque yo soy un seguidor, soy un admirador del trabajo de ustedes y me causa especial admiración y simpatía pues todo el impulso que están dando a los temas de aplicación en el ámbito jurídico de nuevas tecnologías. Para nosotros ustedes son una referencia. Son un modelo a seguir y siempre estamos pendientes de lo que hacen, así que un gusto, un placer estar aquí. Bueno, qué bueno, gracias por esas palabras y es mutuo, Miguel. Pero bueno, vamos entrando en tema. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos convoca a los dos, ¿no? La transformación de los abogados, en particular la transformación de los despachos de abogados en México. Pero antes de eso vamos a hablar un poco del entrevistado, del doctor Miguel Carbonell. Cuéntanos un poco de ti, es una pregunta que me hacen a mí mucho, que asumo que también te hacen a ti mucho, es ¿por qué elegiste estudiar Derecho? Pues mira, la verdad es que en mi familia no había un antecedente directo, bueno, ni directo ni indirecto, más bien nadie había estudiado Derecho, fue una opción que, mira, la verdad es que uno la toma siempre en una etapa muy temprana de la vida, no te puedo ahora decir que fue una opción muy consciente, pero fue una opción derivada, eso sí, de un hábito que desarrollé desde la adolescencia, que afortunadamente me ha acompañado el resto de la vida, que es el hábito de la lectura. A mí me gustaba mucho leer, leía muchísimo, pero además lo hacía con placer, lo hacía por gusto, no por obligación. Y entonces pensé que una carrera que me permitiría conjugar el gusto por la lectura, el hábito de la lectura, pero que además me diera una salida profesional buena, vaya, que me permitiera vivir, ¿no?, de la profesión, pues era la de Derecho y creo que no me equivoqué porque efectivamente aquí se lee y se lee mucho. Y si lo haces bien, pues también te va bien, ¿no? Te va bien y entonces pues puedes salir adelante. Viéndolo en retrospectiva, Mariano, te podré decir que no me he arrepentido ni un solo día de mi vida de haber elegido esta carrera. Creo que es una carrera que nos mantiene motivados siempre. Yo no hay un solo día, te lo digo sin exagerar, que no aprenda algo nuevo. Todos los días para mí son un aprendizaje, todos los días son un desafío, un reto. Y eso también es muy motivante en el largo plazo, cuando ya vas acumulando años de carrera, etcétera. La verdad es que lo valoras mucho. Y además, la carrera de Derecho es muy noble porque tiene muchas salidas. Puedes dedicarte a muchas cosas y entonces es una carrera que a mí me gusta decir que te abre muchas puertas. ¿Por qué puerta vas a entrar? Bueno, eso ya depende de cada quien, del carácter, de las oportunidades, en fin. Pero mantener las puertas abiertas en la vida es algo muy, muy relevante. Estoy 100% de acuerdo porque empatizo mucho con lo que decías porque me pasó igual. Yo también elegí una edad muy joven y uno no sabe muy bien qué se mete y también soy como, no tenía abogados en mi familia y también empatizo con o me conecto con el concepto de la puerta abierta porque me acuerdo yo cuando elegí estudiar Derecho, una de las alternativas que tenía era ser licenciado en Ciencias Políticas. Y el motivo por el cual estudié Derecho era precisamente ese, porque creo que al final abre más puertas el Derecho. Y dentro de esas puertas
de alguna manera llegamos al Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Cuéntanos un poco cómo fue tu recorrido hasta llegar ahí y por qué decidís formarlo y cómo ha ido evolucionando. Asumo que no es lo mismo el día que se formó a como está hoy. Sí, ha cambiado mucho. Mira, yo creo que muchos de nosotros, Mariano, probablemente también en esto tú y yo coincidamos, no estamos del todo satisfechos con la educación jurídica que recibimos, tanto a nivel de pregrado como en posgrado, y hablo de América Latina. Probablemente esto se reproduzca en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, en fin, en Perú, etcétera. Yo creo que en general es una educación muy formalista, basada fundamentalmente en la memorización de textos normativos, mayormente de textos legales, ¿no? Los famosos códigos, las leyes. Y la verdad es que cuando uno sale a la práctica siente que hay un abismo entre lo que le enseñaron en la carrera y lo que exige pues ya el desempeño profesional de la abogacía. En esa tesitura, nosotros habíamos identificado un área de oportunidad para un centro privado de educación que tuviera la agilidad, que tuviera la capacidad de respuesta, de plantear temas nuevos, de engancharnos a las vanguardias de las discusiones jurídicas contemporáneas, que es lo que yo intenté impulsar primero en mi dedicación a la educación pública en la Universidad Nacional y luego con algunas otras universidades, pero que no lo logré, seguramente por algún defecto mío, en fin, no lo sé, pero no lo logré y el Centro Carbonell pues nos permitió esto y luego nos encontramos que efectivamente había esta necesidad, que había un público atento, que había un público que deseaba tener estas opciones de formación académica y que incluso nos pedía más de lo que dábamos. Y eso nos fue llevando a esto que acabas generosamente de mencionar y te lo agradezco. Posgrados, maestrías, doctorado, y luego regresamos incluso, bajamos un poco para dar la carrera. Aquí impartimos, en México se llama la licenciatura en Derecho, y la verdad es que ha sido una respuesta increíble. Hemos trabajado mucho, pero los resultados han sido satisfactorios, y la verdad es que administrar un centro académico de esta naturaleza nos permite un proceso de toma de decisiones muy ágil, y nos permite estar siempre atentos y siempre pendientes a qué es lo que sigue. O sea, nosotros, mi trabajo, te diría, mi día a día en el centro, además de dar algunas materias, de dar clase, es estar estudiando, estar revisando qué se está discutiendo en Reino Unido, qué se está discutiendo en Europa, qué se está discutiendo en Estados Unidos, cuáles son los temas importantes en América Latina y en México, y traducir eso para la gente que acude con nosotros para seguirse formando. Es interesantísimo porque, de vuelta, concuerdo como decías, ¿no? O sea, yo ya estudié hace mucho tiempo y me llama mucho la atención como hay algunos agujeros muy evidentes en la carrera, y no solo de tecnología, que es lo que más hacemos nosotros, pero también de negociación, de dar feedback, liderar equipo, etcétera. Pero esto me lleva a la pregunta, ¿cuál es tu idea o la idea del centro, Wambas, porque asumo que hay mucha convergencia ahí, de cómo es o será el nuevo abogado, en particular en México, pero hablando del nuevo abogado por las distintas... ¿Y qué elementos ves que coinciden en este nuevo abogado? Bueno, esa es una gran pregunta. Es una pregunta... Yo le he dado muchas vueltas, llevo años pensando en esa pregunta desde que leí un libro que me marcó bastante hace ya algún tiempo, seguramente tú lo conoces, de este autor Richard Susskind. Él es un autor inglés que se llama Tomorrow's Lawyer, o Tomorrow Lawyers más bien, los abogados del mañana. Hay una traducción incluso al español que hicieron la publicaron en España, y ahí Richard Susskind nos daba ya una probada, digamos, un anticipo de lo que hoy estamos viendo. ¿Qué es lo que hoy vemos? Hoy vemos una enorme pluralidad de desempeños en materia jurídica. Esta idea del abogado solamente postulante, todo el día metido en audiencias, en tribunales, yendo y viniendo de salas de audiencia, esto se está quedando atrás, esto es claramente insuficiente. Vemos mucha abogacía preventiva, cada vez más, una abogacía orientada a compliance, por ejemplo, a servicios de identificación y prevención de riesgos en empresas, a mucha consultoría, puede ser consultoría externa o consultoría in-house,
vemos, pues, y supongo que ahora entraremos a eso, vemos un uso cada vez más marcado de nuevas tecnologías en la abogacía. El abogado renuente, alérgico a la tecnología, es una figura que queda atrás. Y creo que también estamos asistiendo a la necesidad, y lo notamos nosotros en la práctica, de esto que decías. No nos enseñaron a armar equipos, pero ahora se tienen que armar equipos para hacer frente a asuntos de enorme complejidad. Ahora los asuntos que llegan ya a los despachos ya no son el típico asunto que puedes atender tú solo como abogado y cuya respuesta parta de una dimensión estrictamente jurídica. Normalmente necesitas un acompañamiento, sea de despachos contables, sea de análisis económico, sea, dependiendo del tema, de ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, especialistas en datos, por ejemplo, en generación de estadística. Y eso hace que también tengamos que, digamos, mejorar nuestras capacidades comunicativas, porque los abogados estamos muy acostumbrados a echar el rollo en el idioma que solamente entendemos nosotros, con nuestros latinajos incluso todavía, etcétera. Y la verdad es que cuando te sientas a hablar con clientes o cuando te sientas a hablar con ingenieros o con economistas, pues sí tienes que hacer un esfuerzo de pedagogía jurídica, pues en primer lugar para que te entiendan. Y creo que en esto también, digamos, hay un espacio de formación interesante, que es un área de oportunidad vinculado con las llamadas soft skills. Las soft skills, esta capacidad de hacer networking, esta capacidad de verbalizar asuntos jurídicos de manera simple, de manera sencilla, de manera asequible, esta capacidad de trabajar en equipo, en fin, de negociar, tú mismo lo decías, y esto es importantísima. El paradigma con el que algunos de nosotros fuimos educados del abogado que pelea, el abogado que lucha, el abogado que se enfrenta todos los días, está quedando atrás por un abogado que yo creo que es el que buscan los clientes. Probablemente siempre lo han buscado, pero hoy más que nunca, un abogado que resuelva los problemas, que resuelva los temas y que lo haga rápido. También esta idea del abogado que se tarda 10 años en un pleito es insoportable para las nuevas generaciones, para generaciones que usan tecnologías que dan respuestas muy rápidas. ¿Cómo es posible que una judicialización de determinado asunto te lleve tanto tiempo, tantos años? Es muy difícil de entender para las nuevas generaciones. Vaya, yo me formé en otro paradigma, pero la verdad es que reconozco que tienen razón en estar insatisfechos del tipo de respuestas que solemos darles, ¿no? Sí, 100%. ¿Y ves en esto algún corte generacional que te parezca la gente de hasta más o menos tantos años estos problemas, como busca muy activamente una solución, y demás de esto no tanto? ¿O ves que es algo más que atraviesa y que son más abogados de distintas edades que están tratando de modernizarse, por así decirlo? No, hay un cruce generacional que se está intentando modernizar, pero yo también te diría que es cuestión de grado. O sea, no es o blanco o negro. Hay abogados que, me parece, y a lo mejor me equivoco en esto que te voy a decir, pero me parece que hay un corte generacional de gente que tiene más de 60 años y que hacia abajo hay grados de actualización, de simpatía hacia nuevas tecnologías, de probablemente incluso, y esto sé que puede sonar un poco feo, o seguramente lo es, pero de capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías también, aunque siempre estas herramientas tecnológicas son muy amables, digamos, con el usuario. Pero bueno, luego hay gente que no, hay gente que no. ¿Y por qué te digo lo de los grados? Porque, por ejemplo, el otro día me decía un amigo ya de una o dos generaciones arriba de la mía, me decía, no, a ver, claro, no, yo tengo el despacho totalmente tecnológico, ya hasta tenemos correo electrónico. Esa era la reflexión, ¿no? Entonces, a ver, en fin. O hay gente que dice, no, yo utilizo para atender al cliente las nuevas tecnologías porque contesto los WhatsApps. En fin, son grados. Yo no lo vería como blanco o negro, pero lo que sí estoy notando es un movimiento muy, muy marcado, yo te diría cada vez más intenso, irreversible desde mi punto de vista, hacia el uso de nuevas tecnologías. Cosa que hace 5 años o hace 10 años era o sea, hablar de nuevas tecnologías, hablar de inteligencia artificial en el derecho, hablar de softwares que resuelven problemas jurídicos o inteligencia artificial predictiva de
posibles resultados de litigios o de cálculo de montos de indemnizaciones en derecho de daños, etcétera, era como hablar de ciencia ficción. Hoy ya no. Hoy ya forma parte cada vez más del discurso jurídico, digamos, estándar. Todavía no, no quiero tampoco ser ingenuo ni pecar de optimista exagerado, pero sí estamos caminando hacia allá. Y estamos caminando decididamente. Estamos caminando con cierta velocidad, te diría. No, y me gusta mucho eso que comentas de los grados, porque tal cual, no es binario. Y lo otro también, de no sé, o sea, por supuesto siempre hay aptitud, pero creo que atraviesa lo de los grados de alguna manera la edad. Hablas de gente de 60, 50, pero en nuestra opinión, ¿no? Naturalmente, es una cuestión de competencia, es una cuestión de necesidad. Alguien que tiene 25 años y tiene toda su carrera por delante, o se adapta. Quizás alguien que ya tiene 60 puede seguir, o sea, puede seguir porque ya le ha ido bien y puede darse el lujo de no adaptarse, pero sin duda es eso, es un lujo. Ahora, y hablas de tecnología y es bien llamativo porque hay distintas realidades en el mundo jurídico. O sea, convivimos con ChatGPT, pero por otro lado con tribunales donde todavía se cosen los expedientes a mano y se imprime y hay un montón de espacio, y esto yo creo que vamos a vivir en esta dualidad por un buen tiempo. Y dentro de esta dualidad, modelos antiguos parecieran que siguen funcionando, ¿no? Porque no perdí todos mis clientes por no haberme modernizado, pero indudablemente cada vez vemos que, producto de esta competencia, producto de las nuevas realidades, hay profesionales que son más eficientes, que se ponen más al servicio del cliente, como decía, que quizás dan lo que los clientes siempre quisieron. Y mucho de eso está vinculado a la tecnología. Ahora, en tu opinión, que estás tan expuesto a distintos tipos de abogados que buscan capacitarse y que una parte de ellos le tienen miedo a la tecnología, ¿qué le dirías a esos abogados que no se suben al tren de la LegalTech? ¿Qué consejo le darías? Es una pregunta maravillosa porque me permite recuperar un concepto. Voy a volver a citar a Richard Susskind. Richard Susskind en varios de sus libros, porque él empieza a publicar esto en los años 90, muy al principio de los años 90, tiene 3 o 4 de esa década hasta que llega este famoso de los abogados del mañana, y luego publicó uno poco antes de la pandemia sobre, se llamaba Online Courts and the Future of Justice, ¿no? Los tribunales en línea y el futuro de la justicia, y él en casi todos sus libros habla de un fenómeno que ahora traigo a colación para contestar tu pregunta, Mariano, que es el rechazo irracional, que es cuando una persona en el campo jurídico se niega a trabajar con una tecnología que desconoce y que nunca la ha utilizado. Entonces, mi reflexión aquí sería que nos diéramos la oportunidad de acercarnos a las nuevas tecnologías, de probar dentro de la gama enorme, porque no estamos hablando de una o dos cosas, estamos hablando de una panoplia de posibilidades, de soluciones tecnológicas a nuestros problemas, etcétera. Entonces, primero, tener una disposición psicológica de apertura, de flexibilidad, de aceptar que el mundo está cambiando y que podemos cambiar con él, y que tampoco se nos pide un postdoctorado en la Universidad de Singapur para entrar en esto. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, pero tampoco es una cosa como ir caminando al desierto del Sahara, vaya. Entonces, disposición psicológica para esta apertura. Y 2, probar. Un abogado in-house va a necesitar un paquete de software o una solución tecnológica diferente a alguien que está en un despacho postulando en materia de litigio de telecomunicaciones, y esto a su vez es muy diferente a las necesidades que tiene alguien que está en la vida académica o que tiene una empresa de servicios paralegales, como lo llaman en Estados Unidos, los famosos paralegals. O sea, hay que ir buscando lo que se adapte, hay que ir buscando aquello que nos permita tener un mejor rendimiento, que permita dar mayor atención, que permita también, y en esto el ChatGPT nos está suponiendo un gran reto, aumentar nuestra productividad. O sea, lo que antes hacíamos en 5 horas, ahora lo podemos hacer en 1 hora. Oye, pues, o dedicas esas 4 que te restan a hacer networking con más clientes, a
a difundir tu firma legal o a jugar al golf o a lo que tú quieras, vaya, o a ir al cine con tu familia, lo que sea, pero esa oportunidad, Mariano, cualquier persona inteligente no la dejaría ir. O sea, ¿por qué tienes que dejar pasar algo que venturosamente, afortunadamente, la vida nos puso enfrente? Estamos viviendo el tiempo de la tecnología, estamos viviendo el tiempo de la modernidad. Ninguna generación antes que la nuestra en la historia de los seres humanos había tenido esto que nosotros tenemos a nuestro alcance. Sería muy estúpido dejarlo pasar. Sería algo, en fin, yo creo que hay que aprovecharlo y hay millones de personas que lo están aprovechando, evidentemente. Tal cual. Justo vengo de Estados Unidos y me dijeron una frase que es muy buena. Estaba ahí en un congreso que estamos haciendo y decía, ChatGPT no va a sacarte el trabajo. Una persona que sepa usar ChatGPT va a sacarte el trabajo. Claro, claro. Y lo bueno, ¿no? También lo que presenta esta oportunidad, que como es tan nuevo, con no mucho uno se va volviendo un experto. Pero acá es, con 2, 3 meses de ir probando cosas, ganás un expertise relativo al de los otros que puede distinguir. Y esto lo que dices, ¿no? El chip de cómo lo uso, cómo esa curiosidad para casi que agradecer el regalo, agradecer la oportunidad y ver cómo lo uso, en verdad puede llevar bien lejos. Y es cierto. Oye, déjame aquí, nada más para apreciar una cosa en esto que dices. Hay un error en esta parte sobre todo de gente en el mundo jurídico que no se ha acercado a las nuevas tecnologías, que todavía no está inmersa en esta nueva forma de trabajo, que es pensar efectivamente en un modelo de sustitución de abogados. Es pensar esto que tú dices, es que el ChatGPT me va a quitar mi trabajo. No. Esto también lo explica muy bien Richard Susskind en muchos de sus libros. Dice, a ver, las nuevas tecnologías pueden ser de dos tipos. Pueden ser o de mejoramiento o de sustitución. El de mejoramiento quiere decir que te ayudan a hacer lo que tú ya haces hoy, pero lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer de manera más completa, lo vas a hacer de manera más rápida, lo vas a hacer de manera más eficiente. Y las tecnologías sustitutivas es así. Van a quitar empleos. Bueno, yo creo que estamos en lo primero todavía. No hay que anticiparnos. Es que hay gente que ya dice, no, esto no, porque a nosotros nos va a ir muy mal. A ver, simplemente hay que utilizar las tecnologías para hacer mejor aquello que ya hacemos. Y esto es algo que a veces también la gente por ignorancia y por rechazo irracional, porque no lo ha probado, pues no lo está viendo de esa manera. Yo creo que hay que difundir mucho esta idea. Y más aún, ¿no? En los casos en donde sí se sustituya, yo creo que es la parte menos atractiva del derecho y que eso libera el espacio para poder moverse, porque no es que el mundo se está volviendo más simple, o sea, es un mundo en el que volvemos, se cae más complejo. Y mientras más complejo sea el mundo, a los abogados eso no nos acomoda también, porque hay más espacio para la interpretación. Así que no, 100%. O sea, si nosotros partiéramos de un estado actual donde nuestra profesión es perfecta, donde toda la gente realiza su vocación a cabalidad, donde todo, yo creo que sería realmente una pena cualquier cambio. Pero no es esa, no es ese nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es una profesión que tiene muchos aspectos estimulantes y muchos otros que no son estimulantes. Y como, bueno, un poco como comentaba antes, yo creo que esta es una herramienta, como tú bien dices, para optimizar, y nos quedamos con ChatGPT como quizás un ejemplo de lo más avanzado que hay, porque ha sido un despertar de la inteligencia artificial al gran público, al mundo. Pero también yo muchas veces pienso, y lo conecto con lo que decías, de perder el miedo de antes, que sin pensar en una solución hasta sofisticada como el ChatGPT, hay mucha tecnología que podemos usar en el medio que nos puede facilitar mucho la vida, nos puede potenciar como abogados, evitándonos hacer trabajos que son engorrosos, de bajo valor agregado, etcétera. Mucho. Y ahí, pues, esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? Yo creo que lo esencial ahí es perder el miedo. Perder el miedo y ver qué puedo mejorar, porque de vuelta, no es el punto de partida en el que estamos como profesión, en mi opinión, no es uno de pura felicidad y máxima satisfacción de nuestros clientes y máxima eficiencia, para nada. Déjame nada más para completar esta idea. Acabo de leer un artículo muy bueno en el New York Times de un historiador que hacía esta reflexión. Te la comparto a ti y a todo el auditorio de este magnífico podcast de LemonTech. Mira, decía, ¿cómo ChatGPT va a afectar el trabajo de los historiadores?
Esa era la pregunta que él se formulaba en el artículo. Y justamente decía lo mismo que acabas tú de señalar. Él concluía, ¿nos va a quitar ChatGPT el trabajo a los historiadores? Respuesta, no. Lo que nos va a quitar es el trabajo aburrido, el trabajo rutinario, el trabajo repetitivo, el trabajo mecánico. Pero la interpretación de hechos históricos, el planteamiento de hipótesis de por qué sucedieron, por qué el curso de la historia tuvo cierto rumbo y no otro, por qué intervinieron determinados actores, qué papel jugó tal protagonista o tal otro protagonista, eso es algo que los historiadores vamos a seguir haciendo y que probablemente ni ChatGPT ni nada que se le parezca nos va a poder quitar. Ese es el valor agregado. Y la verdad es que leyendo este artículo, Mariano, del New York Times, pues, y tú lo acabas de decir, lo acabas de apuntar perfecto, con gran claridad, nos va a quitar el trabajo rutinario, pero luego el talento, la finura, la sensibilidad, el expertise jurídico, pues ese sigue siendo nuestro y eso nadie nos lo va a quitar y eso es lo que te genera un volumen de honorarios razonable por parte del cliente. El cliente te va a pagar si tú aportas eso, no si no aportas nada, como hoy, eso ya sucede hoy. Entonces eso va a seguir sucediendo en el futuro, las nuevas tecnologías aplicadas al mundo jurídico. Tal cual, porque a fin de cuentas, y lo llevas al campo del cliente, ¿no? No importa tanto lo que yo haga. Si ya alguien está usando estas herramientas para ser mucho más eficiente, ese es el precio de mercado. Entonces, es como fascinante el momento de la profesión, porque en verdad hay una verdadera revolución en ciernes, que es bien interesante. Ahora, y creo que esto da pie, un muy buen pie a la última pregunta. Con todo esto estamos hablando que es tecnología, pero excede la tecnología, es un mindset. ¿Cómo ves tú el futuro de los despachos de abogados en México y del derecho en general en México, pero en particular de los despachos de abogados? Yo creo que es un futuro promisorio, pero que va a requerir mucha adaptación. Y sí hay, a ver, hay que decirlo con todas sus letras, sí hay un riesgo de obsolescencia de una parte de los servicios jurídicos que se prestan hoy en día en el país, porque también lo cierto es que estas tecnologías, en la medida en que te permiten aumentar, pero no me atrevo ni a poner un número, pero te permiten aumentar muchísimo tu productividad, pues de la misma forma te permiten atender un volumen mucho mayor de asuntos. Entonces sí puede haber un efecto en donde las firmas que estén, digamos, como luchando por salir adelante, las firmas que no se adapten muy bien o que no tengan una ventaja competitiva, estoy citando al profesor Porter de la Harvard Business School, aquel texto famoso, ¿verdad?, de ventaja competitiva, etcétera, la van a pasar muy mal. Y yo creo que ya venimos de un momento no quizá muy óptimo, porque un primer golpe, como sabes, Mariano, fue la crisis financiera de 2008-2009, pero luego vino la pandemia, y la pandemia pegó durísimo en el sector legal. Muchos despachos pasaron penurias financieras, algunos tuvieron que reducir su nómina, despedir trabajadores y trabajadoras, algunos tuvieron que cerrar incluso. Entonces, ese es el contexto en el que ahora llega el impacto de las nuevas tecnologías. No es un contexto fácil para la profesión jurídica. Entonces, sí hay un riesgo no teórico, no académico, diría yo, cercano, inminente, real, de obsolescencia y de que haya gente que se quede con pocos asuntos y mal pagados. Y luego, viéndolo positivamente, también hay una gran oportunidad de la gente que se ponga a trabajar con estas herramientas, que tenga la apertura, la disposición psicológica, mental, la actitud de asumirse como lo que yo hoy creo que debemos hacer, que es que somos estudiantes para toda la vida, para toda la vida. No es que yo tenga el título de no sé qué y de no sé cuántos y entonces yo ya no necesito aprender. Pues mira, yo tengo, y afortunadamente desde hace muchos años, el máximo título académico, que es el doctorado, y yo de todas formas me asumo todos los días como un estudiante. Yo todos los días tengo me pongo yo mismo mis tareas, me pongo yo mismo mis deberes, ¿no? De estudio, tengo que leer esto, tengo que leer lo otro, me falta esto, me voy formando en no sé qué. Bueno, y así es. Y la verdad es que hay veces en estos años he pensado que después del doctorado he estudiado 3 o 4 doctorados ya sin que me dé nadie el título. Ya por el gusto, bueno, por la necesidad profesional de seguir estudiando. Pero creo que eso es lo correcto. Creo que eso es lo que nos mantiene
útiles en el mercado y que nos genera también, digamos, posibilidades altas de éxito. Pero si tú si tú cierras esta predisposición, esta actitud, esta psicología, este mindset, me gusta mucho cómo lo fraseas, pues no la vas a pasar bien. La firma en la que estás, tu tarea como abogada, como abogado, sí corre riesgos. Lo quiero equilibrar, vaya, ni muy positivo ni muy negativo, pero es la verdad. Hay oportunidades y hay riesgos. 100% de acuerdo, pero también resalto creo que es rápido, pero creo que no es sorpresivo. Y me parece que esa curiosidad, de vuelta, y me gusta mucho como lo decías, porque no es voy a hacer un doctorado mañana porque si no, no puedo, o voy a meterme 7 horas al día a leer esto porque si no, no entiendo. Yo creo mucho más en el esfuerzo continuo, en esa curiosidad continua, no exenta de errores, en probar alguna cosa, equivocarme en alguna, pero en ponerse en movimiento de aprender. Y cuando pienso en aprender, pienso en los abogados, pienso en la atención al cliente, ¿no? Como no damos muy buenas experiencias de clientes en general como gremio, y que es cada vez más importante, lo decías al principio. Pienso en el uso de la tecnología, en la gestión del negocio, en desarrollar un criterio jurídico para los nuevos problemas que hay. En verdad es fácil, o sea, con una lectura es una tortura y con otra lectura es fascinante. Es bueno, ¿cómo me voy volviendo mejor en esto? Pero ante todo no es difícil, es un poquito todos los días, es más como permanente que el gran desafío, no sé, que si fue un examen final. Para muchos abogados ya no hay examen final, ya han pasado los exámenes que tenían que pasar. O el examen es todos los días, es un examen diario. Tal cual. Y hay revancha todos los días. Y comparto contigo bueno, es evidente, ¿no? O es muy conocida la frase de Darwin, como que al final no es el más fuerte, no es el que sobrevive, sino el que se adapta más rápido. Y acá, en este contexto revolucionario del mundo, pero en particular del derecho, por varias particularidades que tiene la profesión, el valor de la adaptabilidad es crítico. Pero bueno, Miguel, ya estamos llegando hacia el final y aprovecho esto, ¿no? Hablamos un poco del nuevo abogado, lo decías muy bien, como que es finalmente el nuevo abogado, quizás va a ser lo que el cliente siempre quiso, que es más productivo, que es más eficiente. Esto libera, por supuesto, pone una presión competitiva. Hablamos de ponernos en movimiento, de probar cosas, para evitar también llamadas, ¿no? Del riesgo de obsolescencia en este momento bastante revolucionario que estamos viviendo. Bueno, me parece algo bien interesante. Y para terminar, nosotros siempre acá queremos que los oyentes conozcan un poco más al entrevistado. Se nos ocurrió hacerte 2 preguntas. Siempre cerramos con la misma, pero en tu caso como autor te vamos a hacer 2. 1, ¿cuáles de tus libros recomendarías a los abogados como algo que hay que leer? ¿Y cuál libro en general recomendarías para los abogados para leer? Es muy complicado hablar de mi propia obra. La verdad es que yo tengo 2 registros de producción intelectual que son muy diferentes entre sí. Uno de ellos es de divulgación, que fundamentalmente se aglutina en una trilogía de cartas que escribí hace una década, que es el que tú amablemente citaste al principio, Cartas a un estudiante de Derecho, que siguió luego por otro que se llama Cartas a un profesor de Derecho, y cerré la trilogía unos años después escribiendo Cartas a un joven abogado. Entonces, eso se ubica, digamos, en el punto de la difusión, en el punto de compartir experiencias en las 3 áreas en donde a mí me ha tocado desempeñarme. Primero fui estudiante y entonces pues tuve algunos sinsabores en la carrera y tuve cosas que me parecieron importantes de compartir con los demás. He sido durante 30 años profesor, llevo muchos años, empecé muy joven a dar clases y llevo ya muchos años dando clase. Y esa fue la segunda parte de la trilogía, y luego pues mi desempeño profesional también como abogado. Y entonces ahí está, cualquiera de esos 3 eventualmente pudieran servir dependiendo del interés del lector. Digamos, la otra línea de productividad intelectual ya son libros más de fondo, más de doctrina jurídica, más sustantivos, donde he escrito, en fin, libros de teoría constitucional ya un poquito más sofisticados, libros de argumentación jurídica, bastante sobre derechos fundamentales, que es un área a la que dediqué muchos años. Ahora lo he dejado un poco, pero durante
casi 2 décadas estuve dedicado exclusivamente al tema de los derechos fundamentales. Están publicados los libros en Editorial Porrúa en México, en la UNAM, alguno en la Editorial Trota de Madrid, en fin, alguno en Perú también. En fin, por ahí lo podrán encontrar. Y la otra pregunta, Mariano, es todavía más difícil. Si es difícil hablar de la obra propia, pues elegir un libro, pues es complicado. Yo te diría que a mí me ha marcado mucho un autor por encima de todos los demás, que es Luigi Ferrajoli, este profesor italiano de teoría del derecho, de derecho penal, etcétera. Y entonces, pues yo, más que un libro, sugeriría aproximarse a la obra de este gran pensador, que es un pensador que además te forma mucho. Yo he podido no solamente leerlo, sino compilar, incluso edité un libro suyo para la Editorial Trota de España, lo he traducido mucho, es amigo personal incluso, y la verdad es que no encuentro una influencia intelectual más marcada para mí en mi vida que Ferrajoli. Creo que sigue diciéndole mucho a las jóvenes generaciones de abogados. Para los temas a los que yo me he dedicado también en su momento fue muy importante la obra de Robert Alexy, por ejemplo. He leído mucho a Ronald Dworkin y me ha sugerido ideas. Ronald Dworkin lo que pasa es que no es tan sistemático como Ferrajoli o como Alexis. Es más esta literatura anglosajona, más fragmentaria, más de análisis de casos, etcétera. Pero Ronald Dworkin a mí me ha servido mucho y ahora leo mucho a los autores un poco más contemporáneos de doctrina jurídica norteamericana, como Cass Sunstein. Me gusta mucho lo que produce Cass Sunstein. Leo y no estoy de acuerdo con todo, pero bueno, me gusta, me hace pensar. Richard Posner, por ejemplo, este gran especialista en análisis económico del derecho. En fin, la verdad es que más que obras, yo recomiendo autores y estar revisando cosas y estar a la vanguardia, que hay mucho. Afortunadamente, Mariano, yo creo que estás de acuerdo, cuando estudias derecho no tienes un solo día para aburrirte. No hay manera, no hay forma. Siempre es estar buscando, siempre es estar viendo qué acaba de salir, qué novedades, etcétera. Y por eso recomiendo este conjunto de autores. Y perdón por responder tan mal, porque ni siquiera me preguntaste, pero la verdad es que es la única forma que tengo para intentar rebotar a tus amables planteamientos. No, está perfecto. Me acuerdo cuando empezaba en el derecho y acompañaba al socio a las reuniones con clientes y el cliente preguntaba algo y el socio decía, depende, la mitad de la biblioteca dice que va por ahí, ¿no? O sea, uno no se termina de aburrir porque hay mucho escrito con distintas visiones. Pero bueno, así vamos llegando al final. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. Muy entretenida la conversación, como siempre. Y bueno, agradecerte de vuelta por el tiempo. Gracias a ustedes y éxito para Lemon Tech, que va muy bien y seguirá mejor. Estoy convencido de ello. Bueno, muchas gracias. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer estar con todos ustedes a través de la plataforma de podcasting. Les recuerdo que si quieren conocer más sobre lo que hacemos en Lemon Tech, pueden buscarnos en lemontech.com. Nos escucharemos en la próxima. Hasta luego.